Bienvenidos a Itinerantur Espacial. Este programa será diferente, aunque seguiremos hablando de ciencia. Es solo que intentamos que cada programa sea diverso. Viaja con nosotros a través de la imaginación. Año 6000, tiempo terrestre. Soy el capitán Caloyero Hernández Maurici. Me encuentro en la nave Explorer Soyuz 6000. La Tierra está escasa de materia prima y reciclar es muy costoso. Entonces nuestra misión es salir al espacio y encontrar suministros para seguir produciendo en la Tierra. Nuestra segunda misión es explorar e identificar futuros productos o especímenes potencialmente comerciales en la Tierra. Inicialmente la exploración espacial era multinacional, pero países como Estados Unidos e Inglaterra, por problemas políticos y económicos, abandonaron la misión. Actualmente, la misión es soportada económicamente por China, India y Rusia. El radar ha detectado un posible planeta con muchos recursos. Brigada de exploración, prepárense para bajar al nuevo planeta. Brigada Aérea, haga su reporte. Aquí reportándose el explorador aéreo 777. Soy el piloto Sergio Lazarev. Vamos entrando en la atmósfera del planeta. Los primeros análisis muestran la presencia de oxígeno de un 20.85%. En cuanto a la temperatura, los radares detectan una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 8 grados. Quizás sea debido a que nos encontramos a 120 millones de kilómetros de la estrella principal. Debe haber unas tormentas muy fuertes en este planeta. A simple vista observo varias nubes lenticulares y sin saber el reporte de la Brigada de Orografía puedo predecir que en este planeta hay un sistema de cordilleras complejo. Piloto Lazarev, explique un poco mejor las nubes lenticulares. Las nubes lenticulares son uno de los espectáculos más impresionantes que se pueden observar en el cielo. Estas formaciones nubosas tienen una apariencia de lente convexa y suelen aparecer sobre montañas o cordilleras, creando un efecto visual único y fascinante. La formación de las nubes lenticulares se debe a la presencia de vientos fuertes y constantes en la troposfera, la capa más baja de la atmósfera terrestre. Estos vientos se ven afectados por la topografía del terreno, especialmente cuando encuentran obstáculos como montañas. Al chocar con las cumbres, el aire se eleva y se enfría, formando capas de nubes estacionarias que adoptan la característica forma lenticular. A pesar de su aspecto pacífico y tranquilo, las nubes lenticulares están estrechamente relacionadas con las tormentas y la lluvia. Su presencia sobre montañas indica la existencia de un frente cálido en la atmósfera, lo que puede desencadenar precipitaciones intensas e incluso tormentas eléctricas. Por esta razón, las nubes lenticulares suelen ser un indicio de mal tiempo en las zonas montañosas. Las nubes lenticulares son más comunes en regiones montañosas y semidesérticas, donde las corrientes de aire son más fuertes y constantes. En la Tierra, algunos de los lugares donde se pueden observar con mayor frecuencia son los Andes, los Alpes, los Pirineos y el Himalaya. En estos entornos, las nubes lenticulares suelen formarse con mayor regularidad y ofrecen un espectáculo natural impresionante para los amantes de la meteorología y la fotografía. Piloto Lazarev, tenga cuidado con esos pájaros o lo que sea que sean. Pierda cuidado, capitán Caloyero. Ya he esquivado a varios y parecen ser una especie de murciélagos gigantes. Si lo pensamos bien, son los primeros habitantes de los que tenemos conocimiento en este planeta, que por cierto aún no tiene nombre. Lo peculiar es el color, porque es púrpura. ¿Qué reportes tenemos de la unidad terrestre? Unidad terrestre reportándose, soy el piloto Miguel Tardiverdio. Y yo soy la copiloto Ana Tiemnikova. Capitán Caloyero, nosotros también encontramos ese color púrpura en tierra. Podemos reportar que existe una amplia vegetación de color púrpura. ¿Y qué opina usted, señorita Tiemnikova? Bueno, sin tener aún muestras y comparando con la Tierra, yo diría que el color de las plantas es antocianina en vez de clorofila.
Computador, ¿puedes darnos una explicación para este hallazgo? Por supuesto, inteligencia artificial en proceso. Las antocianinas son pigmentos que se encuentran en muchas plantas, y que les proporcionan colores vibrantes como el rojo, morado y azul. A pesar de que la clorofila es el pigmento predominante en las plantas, en algunas especies las antocianinas son más abundantes, y pueden incluso reemplazar a la clorofila en ciertas partes de la planta. Las antocianinas pertenecen al grupo de los flavonoides, que son compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estos pigmentos ayudan a proteger a las plantas de los daños causados por la radiación UV, los depredadores y las enfermedades. Además, las antocianinas también juegan un papel importante en la atracción de polinizadores, y en la regulación de la temperatura de la planta. Una de las principales razones por las que algunas plantas contienen más antocianinas que clorofila es su capacidad para absorber más energía de la luz solar. Mientras que la clorofila absorbe principalmente la luz azul y roja para realizar la fotosíntesis, las antocianinas absorben la luz en el rango del violeta y azul, lo que les permite capturar una mayor cantidad de energía luminosa. Otra razón por la que las plantas pueden producir más antocianinas que clorofila es como respuesta a factores de estrés ambiental. Por ejemplo, la exposición a altas intensidades de luz solar, bajas temperaturas o suelos pobres en nutrientes puede desencadenar la producción de antocianinas como mecanismo de defensa y adaptación. Además de su función protectora, las antocianinas también ofrecen beneficios para la salud humana. Estos compuestos han sido ampliamente estudiados por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antitumorales, lo que ha llevado a su uso en la medicina tradicional, y en la industria de los suplementos alimenticios. En resumen, las antocianinas son pigmentos naturales presentes en muchas plantas que les proporcionan colores llamativos, y que desempeñan importantes funciones tanto para la planta como para la salud humana. Su presencia en mayor cantidad que la clorofila en algunas especies es una adaptación evolutiva que les permite absorber más energía de la luz solar y protegerse de factores de estrés ambiental. A todas las brigadas se confirma que en la atmósfera existe la proporción correcta de oxígeno, pero aún no se hacen las pruebas restantes. Por favor, no se arriesguen. En Itinerantur siempre damos explicaciones y nos gusta investigar. En este episodio se habla de los murciélagos gigantes. Bueno, te contamos que los murciélagos gigantes son una especie fascinante que ha capturado la imaginación de muchas personas alrededor del mundo. Estas criaturas sobrenaturales son originarias de varias regiones tropicales y subtropicales, como las islas de Filipinas, Indonesia y algunas partes de África, donde se pueden encontrar especies como el zorro volador gigante, el murciélago gigante dorado y el murciélago gigante de la fruta. Estos mamíferos voladores son conocidos por su envergadura de alas impresionante, que puede llegar a medir hasta 1,5 metros de extremo a extremo. Su tamaño grande los convierte en uno de los murciélagos más imponentes del mundo, lo que ha llevado a que se les catalogue como gigantes. En cuanto a su alimentación, los murciélagos gigantes son principalmente frugívoros, lo que significa que se alimentan de frutas maduras y néctar de flores. Su papel en la polinización de plantas es crucial para la biodiversidad de los ecosistemas donde habitan, ya que ayudan a dispersar semillas y favorecen la reproducción de plantas. A pesar de su tamaño imponente, los murciélagos gigantes no representan un peligro para los humanos. Son animales nocturnos y generalmente evitan el contacto con las personas, prefiriendo mantenerse en su hábitat natural, lejos de la civilización. En cuanto a su reproducción, los murciélagos gigantes no se reproducen fácilmente, ya que su ciclo reproductivo puede ser lento y están en peligro de extinción debido a la degradación de su hábitat y la caza ilegal. Sin embargo, algunos esfuerzos de conservación están siendo realizados para proteger a estas magníficas criaturas y garantizar su supervivencia en el futuro. En conclusión, los murciélagos gigantes son una especie única y fascinante que desempeña un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas en los que habitan. Aunque su tamaño puede resultar imponente, no representan un peligro para los humanos y su conservación es fundamental para mantener la diversidad de la vida en nuestro planeta. Gracias por ver Itinerantur y no olvides suscribirte, dar like y compartir. Hasta pronto y no olvides dejar tus comentarios.